Hola, muy buenas a todos, sean bienvenidos a un nuevo vídeo. En el día de hoy vamos a hablar de un tema bastante... Bueno, no quiero leer la caja de comentarios, no quiero leer la caja de comentarios, amigos míos, porque hablaremos de una cosita bastante... Bueno, que tiene bastante controversia y que lleva teniéndola desde hace, pues varias expansiones, varias seasons, desde Legión, literalmente, desde que existe la clase. En este caso, muchos de ustedes podrán pensar, no, Subak, porque la estás jugando tú. Pero les voy a hacer una afirmación, la cual, pues, creo que no va a quedar... bueno, no me vais a perdonar. Ahora mismo considero... Bueno, no, considero no. Sé 100% que el DH es la clase melee más difícil de utilizar. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué dices? Te está flipando. ¿Pero qué dices? Y DH es de tontos, tal cual. Pues la verdad es que sorprendentemente, después de probarlo durante, un periodo de tiempo no extremadamente longeavo, pero sí el suficiente como para hacer la afirmación, pues sí, es la clase melee más difícil de utilizar. En PvP las cosas cambian, ¿vale? En PvP sí que es cierto que hay otras clases que están por encima de él. Pero lo que es en jugador contra entorno, para mí, en cuanto a niveles de habilidad, está bastante por encima de lo común. No confundir los conceptos que voy a intentarles explicar aquí, razonando el por qué es tan difícil de usar, con que verdaderamente la clase no esté absurdamente rota. Tanto en PvE como en PvP la clase está rota porque tiene mucho daño base. Es decir, sus habilidades hacen más daño del que deberían realizar. Pero eso no se preocupen porque dentro de poco tendrán un tutorial de cómo utilizar el Demon Hunter. Evidentemente, por encima, ya que no soy nadie para hablar de Demon Hunters y evidentemente todo lo que les voy a enseñar va a ir directamente relacionado con lo que me ha enseñado el mejor DH del mundo para mí, que es Melan. ¿Vale? Dicho todo esto, que tienen entrevista también en el canal y que la última entrevista la tienen de un jugador PvE, disculpen, muy bueno, y que la última entrevista no ha sido buena. Que por cierto, me iba a traer a Saiztico de próximo invitado para entrevistas, pero viendo que tienen 800 reproducciones, la verdad es que me lo estoy pensando y creo que no lo voy a hacer. Entonces, dicho con lo cual, vamos a seguir con estos tipos de vídeos, este formatillo de vídeos de que hablamos de cualquier cosa. Y vamos a dejarnos las entrevistas por otro lado porque, a ver, los invitados les tienes que ofrecer algo. A mí me gusta ofrecerles algún tipo de recibimiento. Y si no os interesan, pues este tipo de podcast de WoW en el cual yo cojo una persona que sé, agarro una persona para los de Latinoamérica que sé que puede ser muy interesante lo que dice, y a vosotros vale verga, pues no me sirve de nada, ¿no? Queda feo ante el invitado, queda muy feo, ¿no? Que mi público, pues no le agrade lo que esa persona dice. Sin más, evidentemente culpa mía, ¿no? Culpa mía por no saber qué demandas quiere mi público. Dicho esto, igual formule mal las preguntas, a saber. Dicho esto, vayamos a seguir explicando lo del DH. DH, cositas importantes a tener en cuenta y por qué es tan difícil. Mira, en WoW reside un concepto el cual se llama spacing. ¿Qué se denomina spacing? Spacing normalmente en League of Legends es esto, ¿vale? En League of Legends, digo, ¿vale? Porque hay mucha gente que a veces se me lía los conceptos por el simple mero hecho de que en League of Legends también existe su dicho concepto. El spacing en League of Legends sería que aquí, por ejemplo, puedo tirar las habilidades, ¿de acuerdo? Bueno, en este caso puedo pegar golpes blancos. Si me alejo un poco, el DH deja de pegar golpes blancos, ¿vale? ¿Por qué? Porque ya no hay espacio suficiente y detecta que el hitbox es decir, el margen de este muñeco es lo suficientemente pequeño como para que mis ataques no lleguen. Pero si me acerco un poco más, magia potagia. De repente ya puedo seguir pegándole golpes blancos, ¿vale? Golpes blancos significan golpes con las espadas, sin utilizar habilidades. Hay habilidades que también tienen ese concepto, ¿vale? Que necesitas una distancia mínima con el Warrior, con el Rogue, la verán, para poder ser utilizadas. En PvP, evidentemente esto cambia muchísimo. Hay muchísimos melees que están por encima de nivel de habilidad del DH. En PvE no, ¿vale? En PvE necesitas saber este concepto a la perfección. No solo el concepto de spacing como tal, como lo conocemos en League of Legends. También en League of Legends se tiene en cuenta el concepto de lo que está por detrás de esta línea son las habilidades que el muñeco o el rival puede darte. Entonces yo juego por detrás de esta línea porque sé que estoy safe por detrás de esa línea, porque tengo el suficientemente conocimiento de juego para poder realizarlo. O en el momento en el que estoy aquí es solo cuando sé que el rival tiene las habilidades en CD, puedo castigarle y volver al otro lado de el spacing. Por tanto, siempre estoy guardando una distancia ofensiva y defensiva a su misma vez, gracias a mi alto conocimiento de League of Legends. No estamos hablando de League of Legends, así que el concepto de spacing en WoW significa
cómo y cuánta interpretación tenemos de enemigos o aliados a nuestro alrededor y cómo interactuamos con ellos y con el entorno a su vez, ¿vale? En este caso el DH es el único melee que tiene que tener un alto conocimiento de spacing en WoW para poder efectuar su rotación de PvE. La de PvP evidentemente es similar, pero insisto, hay clases que están por encima, clases melees que están por encima de él a la hora de ser ejecutado. En PvE es el único que tiene que tener en cuenta esos factores. Si nosotros estamos jugando con un Warrior y tenemos este cuadradito de... Bueno, el tanga, por ejemplo. El tanga, me refiero a la marca verde. La marca verde es un área. La marca... esta cuadrada es otra área. Área de daño, ¿vale? Y el circulito es otra área de daño. Nosotros con el Warrior podemos estarle pegando tranquilísimamente a la calavera, ¿vale? Podemos estar aquí y las otras áreas no nos afectan, ¿vale? Porque no nos estamos moviendo, simplemente le estamos pegando a la calavera, porque nuestras habilidades no requiere que nos movamos con el Warrior, o con el Paladín, o con el Rogue, no requiere que nos movamos. Y me dirás, con el monje sí, porque el monje tiene una patada que te envía a tomar por culo. Vale, la patada del monje, ya os digo ya, es un traveling, ¿vale? Es decir, es esto, la patada del monje, ¿ok? Esto es un casteo. Sin embargo, en vez de un casteo, veis que yo he tirado de Hound, ¿vale? Y he anulado el de Hound. Lo estoy anulando, estoy tirando la caza y estoy anulando la caza, ¿vale? Es una habilidad del DH que lo que hace es que cuando acabo de castear, el DH se tira hacia un objetivo, ¿ok? Esto yo lo puedo anular. El del monje no es así, la patada del monje sigue casteándose, es decir, es instantánea, no tiene un precast y lo que tiene es que mientras estoy realizando la patada, el cast se va rellenando, ¿ok? Y por ende, es una patada que se puede cancelar en cualquier momento con, si yo tengo el cancelar de el stop casting que me permite cancelar esto, ¿vale? Puedo hacer exactamente lo mismo con el monje con un cancelaura, ¿vale? Y el monje deja de dar la patada tan larga. Entonces, ¿puedo estar aquí dando mi máximo daño con un monje? Sí, ¿vale? ¿Puedo estarlo con un Warrior, con un Rogue? Sí, siempre puedo estar pegándole en la calavera sin que esto me afecte con estas clases que les acabo de decir, ¿ok? Con un Retri, da igual, con un Feral, con la que quieran, con la clase melee que quieran. Pueden estar aquí en esta zona de confort. ¿Con el DH podemos estar aquí? No, porque no vamos a estar aprovechando nuestro máximo daño. ¿Por qué? Porque el DH necesita una cosa muy importante y se llama inercia, ¿vale? ¿Qué es la inercia? Bueno, la inercia ya les explicaré del todo bien si este vídeo está apoyado en el tutorial de DHs, qué significa, pero es simple y llanamente la conjunción de la habilidad de aura de inmolación con la carga vil. Fíjense, yo tiro aura de inmolación y luego tiro la carga vil. ¿Ven aquí? Impulso, perdón. Daño infligido aumentado un 18%. La inercia no, es el impulso, como se llama la habilidad. El impulso nos aumenta el daño un 18%, con lo cual es una habilidad muy importante para tener en cuenta a la rotación del DH, más sabiendo que la hora de inmolación afecta directamente a nuestra maestría. Nuestra maestría, para quien no lo sepa, es la estadística principal, bueno, secundaria del DH. Está el golpe crítico y luego está la maestría, ¿no? Entonces, al ser tan importante la hora de inmolación, el 18% que te da el bonus de hacer esto de aquí, este mini bufo de 4 segundos, es importantísimo, porque un 18% es muchísimo. Y son habilidades que se cargan rapidísimo. En este caso la carga vil son 8 segundos y las horas de inmolaciones son 26, con la posibilidad de que tienes, bueno, a ver, ya tienes 2 estaqueadas, es decir, tienes 2 y 2, 2 horas de inmolaciones por defecto, 2 cargas viles por defecto, y pueden saltarte horas de inmolación, cargas de auras de inmolación instantáneas, así que las tienes que ir aprovechando. Puedes estaquear hasta 5, 6, 7 horas de inmolación sin ningún problema, ¿vale? Siempre y cuando, pues, utilicemos también la carga vil como impulso para no perder ese bufo, válgame la redundancia, que se llama igual, impulso. También tenemos esta habilidad de aquí, retirada vengativa. La retirada vengativa lo que hace no es solo desplazar nuestro personaje hacia detrás, sino que también lo que ocurre cuando lo hacemos es que nos da un bufo de golpe crítico. Cuando utilizamos en retirada vengativa, ganamos golpe crítico. Entonces, ¿cuál es el problema? Vamos a poner exactamente
el mismo cuadro, ¿no? Nosotros tenemos un área aquí que no podemos pisar, nosotros tenemos un área aquí que no podemos pisar, nosotros tenemos un área aquí que no podemos, o sea, aquí es la que podemos pegar, y pongamos, por ejemplo, que tenemos la estrella detrás que no podemos pisar. Aquí, con cualquier melee, estamos a salvo, podemos realizar el máximo daño en calavera. Con el DH, si queremos realizar nuestro máximo daño, aquí estamos muertos. Porque no hay ninguna forma, ni cancel aura, ni stop casting, no hay absolutamente nada que detenga el movimiento de retirada vengativa. Con lo cual, mientras esté aquí enclaustrado, el DH pierde mucho daño, ¿vale? Mucho daño. Mientras el DH está enclaustrado, pierde mucho daño. Si tampoco puedo hacer esto, el DH pierde muchísimo daño, ¿vale? Y por ende me dirás, joder, pero Sufak, pero esto no es lo suficiente como para que el DH sea la clase más difícil de utilizar actualmente. En el tutorial entenderéis más del concepto, pero ahora me voy a mover de ubicación para que se den cuenta de lo complicado que puede llegar a ser esta opción, ¿vale? Vamos a ponernos, por ejemplo, ahí al fondo, que hay 3 muñecos, y cada vez que yo toque, por ejemplo, la X, significa que estoy muerto porque esto es agua, ¿vale? Cada vez que yo toque, por ejemplo, el triángulo, significa que estoy muerto. Bueno, el triángulo vamos a ponerlo un poquito más cerca, que estos son casos que les van a pasar. Significa que estoy muerto o que he fastidiado al grupo porque he puleado a alguien. Entonces, tengo que estar tocando y haciendo mi rotación aquí, pero no puedo utilizar la carga vil hacia aquí. Entonces, ¿para dónde utilizo la carga vil? Pues tengo que utilizar la carga vil, colocarme a la derecha del todo del pool, activarle a la hora de inmolación y hacer la carga vil de lado, chocando contra la pared. Luego tengo que dar la voltereta de cara a la pared, perdiendo y sacrificando el daño crítico que le podría hacer a los mobs por no utilizar la retirada vengativa melee, para así seguir teniendo el bufo del 100% de crítico. ¿Me explico? Porque claro, si yo hago la retirada vengativa aquí, es decir, si yo salto para atrás aquí, me muero o puleo a alguien. Si yo por lo que sea que fuere hago la carga vil así sin querer y le enfoco mal, claro, ustedes imagínense que ahora estamos tan tranquilos, pero en el fregor del combate que estás tirando habilidades, de Hound, pum, y ahora tengo que utilizar carga vil. Ay, mierda, puta, he puleado. Lo siento, ¿quién ha puleado? He sido yo, lo siento mucho, vale. Ahora, ya estamos, venga, va, otra vez, venga, tim, pam, pum. Retirada vengativa, ostras, tío, he vuelto a chainpulear. O, hostias, tío, la retirada vengativa no le ha dado a este. Claro, aquí estamos perdiendo daño por un tubo. Entonces, ¿cómo se caracterizan los buenos DHs? Los buenos DHs ahora mismo son aquellos los cuales pueden aprovechar el 100% del daño del DH con el bufo del 18%, pues sabiendo que nosotros nos colocamos aquí y le pegamos a los 3 objetivos, así que tienen que tener una sensibilidad de spacing muy elevada por el simple mero hecho de tener el aura de emulación activada, ¿vale? Que le dé a los máximos y además poder aprovechar bien el impulso de la carga vil, ¿vale? Y aún así estaríamos en zona de riesgo porque casi piso el triángulo, ¿vale? Y aún así, cuando utilicemos la retirada vengativa, que no solo le demos a un objetivo, ¿ok? Sino que le hayamos dado a los máximos objetivos posibles. En este caso nos tendríamos que colocar aquí en medio del pool y aquí en medio del pool, mejor dicho, aquí estaqueando este bicho de aquí, deberíamos utilizar la retirada vengativa, ¿no? Y posteriormente de la retirada vengativa deberíamos saber que caemos y aterrizamos justo en la pared o justo en un ángulo donde nosotros podemos tirar un haz ocular sin ningún problema, porque después de la retirada vengativa solo tenemos 4 segundos de margen de acción. Después de utilizar esto y esto, el impulso, perdón, que ahora no he utilizado otra tecla. Después de utilizar esto y que nos dé el impulso, tenemos 4 segundos de margen de acción. Es decir, las piruetas del DH que no se pueden cancelar, tienen además solo un margen de bufos, tanto de golpe crítico como de daño total, muy estrecho, haciendo que sea sumamente complicado de utilizar. Hay algunas maniobras que sí se pueden controlar, como por ejemplo hacer retirada vengativa into hoja mácula, por ejemplo esto. ¿Veis? Me he tirado para atrás y ha vuelto utilizando esta habilidad. Pero claro, aquí hay un aspecto muy importante, y es que también estamos perdiendo daño, ¿vale? ¿Se hace? Sí. ¿Lo hago yo? Sí. ¿Lo hacen los mejores DHs? Sí. Pero no es la idea, porque pierdes daño y solo se hace cuando verdaderamente la acabas de cagar con tu movilidad. Así que fíjense que un personaje que había sido tan absurdo como lo era el DH, ahora es uno de los personajes PvE más difíciles de utilizar
Y evidentemente por goleada el melee más difícil de utilizar actualmente. Si más tenemos en cuenta muchísimos otros factores que les explicaré en el tutorial, pues aún me darán más la razón. Pero no voy a chapar aquí el vídeo sin mencionarles que esto solo pasa con el DH de maestría. DH que también, nos acompañará hasta finales de Dragonflight, porque el DH de maestría se seguirá, en maestría golpe crítico, se seguirá utilizando en la última temporada de Dragonflight. Pero siempre que estemos jugando un DH que se base en el haste, es decir, en la celeridad, como los DHs de Battle for Azeroth, de Legión y DHs de épocas similares, solo nuestra rotación se basará en haz ocular, en danza de hojas y en golpe del caos. Entonces, cuanto a nuestra rotación es un DH de haste, entonces sí que es una clase literalmente de 3 botones, 4 botones, porque la carga vil ya no importa, la lanzar aguja ya no importa, el orden de inmolación ya no importa, y la retirada vengativa ya no importa, y el hoja mácula ni se utiliza. ¿Me explico? Entonces, claro, un DH haste, que es el que popularizó el DH haste, el DH celeridad, el DH que va con estadística de celeridad como primaria o secundaria, es el que popularizó que la clase fuera de retrasados. Ahora ya no. Ahora, si quieren optimizar un DH, van a sangrar y sangrar mucho. Ahora bien, tendrán un margen de apoyo y un margen bastante amplio para poder, pushear en míticas o hacer daño en raid, porque el personaje ya de por sí estático, sin aprovechar los buffos de, entre comillas, pro, pues se convierte también en algo bastante fuerte, ¿vale? El DH pega, tiene mucho daño base ya por existir, ¿vale? Pero aprovecharlo al máximo es jodidamente complicado, muy complicado. Y tenemos que tener en cuenta muchos factores y tenemos que conocernos a la dungeon que nos vamos a entrar y saber a qué paredes nos podemos estampar, a qué paredes no nos podemos estampar, cuánto recorrido tenemos que tirar hacia atrás, cuánto de recorrido debemos tirar hacia adelante, a quién tirarle la cacería, a quién no tirarle la cacería, cuándo gastarnos el CD de la Nova del Caos. Bueno, 1000 historias que otras clases melees, insisto, melees no tienen que tener en cuenta. Evidentemente, en el concepto del spacing, ninguna clase melee la tiene que tener en cuenta. Ninguna. Dicho esto, besito, nos vemos en el próximo vídeo. Chao.